Hola chicos, espero todos estén muy bien a la hora que sea que estén viendo esto. Bueno, el día de hoy vamos a repasar lo que es otro temita asociado a los fluidos. Yo creo que este es el tercer video asociado a ese tema. Es lo que se llama la ley de Boyle. Estos temas son más descriptivos, pero bueno, por momentos esto es lo que vamos a ir viendo. Bueno. Este tema únicamente aplica para gases. ¿Ok? Un gas son aquellos estados de agregación en el que las partículas están muy separadas. Por ejemplo, el aire, el humo, todos esos tipos de gases, el nitrógeno, oxígeno, gas, ozono. ¿Ok? Muy bien. En este tema vamos a trabajar una fórmula. P1 por V1 es igual a P2 por V2. El uno quiere decir inicio, ¿ok? O inicial. Y 2 final, o el que está después. Los despejes son bastante sencillos, por decir algo. Lo único es mandar a dividir la que está a la par de la letra que ustedes estén buscando. Si ustedes quieren la P1, mandan la V1 a dividir, y así sucesivamente. ¿De qué trata esto? Bueno, imaginémonos una situación, una analogía. Nosotros vamos a meternos a un bus. Recuerden que el volumen es el espacio. Entonces, si nosotros nos metemos en un bus con mucho espacio, nos vamos a sentir tranquilos. Pero si nos metemos en un bus que está muy lleno, va a haber mucho estrés, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que entre menos espacio hay más presión, más estrés, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, vemos esta imagen que está aquí abajo de estos dos sistemas que tienen un gas, ve que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un volumen entre 4 y 5. Luego en la segunda imagen pasa entre 4 y 3. No sé si ven las pelotitas blancas, pero aquí se ven más cercanas. Recordemos que el gas se puede comprimir, se puede mover. Entonces, si nosotros disminuimos el espacio, va a aumentar la presión. ¿Qué significa? Que si nosotros disminuimos el volumen inicial, puede ser que en la parte final la presión sea más alta. De hecho, la presión y el volumen en este tema son inversos en el estado inicial y final. O sea, que en esta parte el volumen, ¿cómo se llama? Va a depender. Si la presión aumenta, significa que el volumen disminuyó, pero en sentido contrario también sirve. Si la presión disminuyó fue porque el volumen aumentó. O sea, ¿qué significa? Que si hubiera sido al revés, que más bien que estaba muy presionado las partículas, pero luego ya están en más espacio, es porque la presión bajó. ¿Ok? Entonces, cada vez que esas letras estén en el estado inicial y final, van a estar cambiando. Como dice aquí, la ley de Boyle establece que la presión de un gas de un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. Eso va a ser un dato extra, ¿ok? En todos los problemas o en algún momento van a decir que la temperatura es constante, ¿ok? ¿Sí? Entonces, como van a decir eso de que la temperatura es constante y etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es más que todo, ver qué pasa. La temperatura es constante significa que esa situación va a pasar cuando la temperatura en ese gas no cambia, ¿ok? Por el momento solo tenemos eso. Ahora, vamos a ver algunos casos. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Veamos primero este caso de acá. Vamos a pensar que este es el estado inicial y ese es el estado final. ¿Ustedes qué creen que está pasando? ¿Qué pasó del uno al 2 con las pelotitas? ¿Aumentó la presión o disminuyó la presión? ¿Ustedes qué creen? Bueno, cuando pasa del uno al 2, si ustedes observan,
hay menos espacio. Vean que el espacio es como la parte celeste. Vean que aquí más bien disminuyó el espacio. Y vean que ahora las pelotitas están más juntas, o sea que hay más presión. ¿Qué pasó? Que al disminuir el volumen aumentó la presión. Ahora veamos este de acá. Vamos a ver esas jeringas. Típico, el ejemplo de la jeringa. Imaginemos que tenemos jeringas vacías y las intentamos comprimir. Ahora, vamos a pensar que este es el uno y este es el 2. Y el gas es lo rosado. ¿Qué está pasando del paso uno al paso 2, del inicio al final? El volumen que está pasando. Ese es el émbolo de la jeringa. El émbolo es lo que uno toca con la mano y la estructura negrita que trae la jeringa. Está aumentando el espacio, disminuyéndolo entre el uno y el 2. Lo aumentó. Vean que aquí hay más espacio, todo este espacio extra. ¿Qué pasa cuando yo aumento el espacio? Aumento el volumen. Y cuando aumento el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Disminuye, ¿verdad? Ya ahora se ve como más espaciado. Muy bien. Ahora sí, ya podemos empezar los ejemplos. Algo muy importante. Recordemos. Bueno, no aplica para todos, pero yo estoy hablando ahorita en términos de mis estudiantes. La presión va en pascales, atmósferas, etcétera. Pero yo usaré estos por aquí. El volumen es en metro cúbico o litro, ¿ok? Aquí no hay problema. Recordemos la fórmula. P1, V1, P2, V2. Si la presión uno y la presión 2 están ambas en pascales, todo bien. Lo hacen normal, no hacen conversión. Incluso si las dos presiones están en ATM, en sus datos también, todo bien, lo dejan en ATM. Por otro lado, con el volumen, si los dos están en metro cúbico, todo bien. Si los dos están en litro, todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Si hay alguno de los datos si hay dos datos que son fijos, porque siempre van a haber dos datos y siempre va a faltar uno de la misma naturaleza. O sea, siempre le van a dar entre los datos o dos presiones o dos volúmenes, ya los vamos a dar cuenta. Pero si ustedes saben que hay un dato, digamos que ustedes les dan como dato la presión uno y la presión 2, pero uno está en Pascal y otro está en ATM, obviamente aquí sí hay que hacer una conversión. ¿Y a qué lo vamos a convertir? Siempre pascales y en el caso del volumen siempre metro cúbico. Y ya esas equivalencias las hemos visto en otros casos, igual las vamos a retomar en caso de. Ok, vean que es muy fácil. Si no se nos enreda mucho, les voy a hacer, hagamos este ejemplo para que vean. Dice. Un gas ocupa un volumen de 200 litros a una presión de 5 atm. Si la presión se reduce a 1 atm, manteniendo la temperatura constante, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? Bueno, obviamente lo primero que uno va leyendo puede ser el inicial. Vamos a ver. Tenemos P1, V1, inicio, P2, V2. Ponemos la fórmula que obviamente es Boyle porque habla de un gas y en ningún momento he hablado de un gas en estos temas. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la pregunta. Dice, un gas ocupa un volumen de 200 litros y a una presión de 5 atm. Leo de nuevo. Un gas ocupa un volumen de 200 litros a una presión de 5 atm. Significa que cuando él siente este volumen de 200 litros, siente esta presión. Y como lo primero que me están describiendo, vamos a ir viendo. Si la presión se reduce a un atm, manteniéndolo, ¿cuál será el nuevo gas? Ok. ¿Cuál es el nuevo gas? Entonces, mi gatita. Y vamos a ver. Un gas ocupa un volumen. Me están dando primero el volumen. Son 200 litros. Y me dicen que a ese volumen se siente 5 atm. Si la presión se reduce a 1 atm, o sea, ya después del tiempo de si no es gallo es gallina, ¿verdad? Sería 1 atm. ¿Cuál es el nuevo volumen? La pregunta, el volumen 2. Usualmente cuando me preguntan por el volumen futuro o por la presión futura o por el volumen final,
el volumen nuevo o la presión nueva usualmente es el 2, ¿ok? Ya si me preguntan por el volumen que fue, o el volumen original, o el volumen que pasó, es el volumen inicial. Entonces ven el orden, ven. Como no les dicen como inicialmente, pero son los 200 y los 5 son los datos de, pues, iniciales que me dan. Ahora, ¿qué les mencionaba yo anteriormente? Que van a tener dos datos en el problema que son de la misma naturaleza. En este caso tengo el 5 de estas dos presiones, ven, que son de la misma naturaleza porque ambas son presiones. Si ustedes observan las dos, están en ATM, no hay problema, no hagan conversión, no es necesario. Pero el problema hubiera sido si una de ellas hubiera estado en Pascal y la otra en ATM, ¿ok? Habría que dejar todo en Pascal. Ven, eso es lo que me daba a entender. Bueno, ahora vamos a hacer el respectivo despeje. Quiero el volumen 2. Entonces vamos. P1 por V1, P2 por V2. Y ese que está en litros, ese que sobra, el sobrante, se puede quedar a 100 litros, no hay problema. Como les digo, es cuando los datos son los repetidos, que ahí sí. En este tema no hay problema. El docente tiene que sobreentenderlo. Ahora, vamos a buscar el V2. Nosotros queremos el V2. Yo les dije a ustedes que cuando ustedes trabajen este tema, elijan la letra que quieren despejar y la compañera, en este caso la compañera de la V2 es esta, la mandan al otro lado a dividir y ya despejaron. Entonces, P1 por V1 entre P2. Eso es igual a V2. Por lo tanto, V2 es igual a P1 por V1 entre P2. Y meten números, ¿ok? V2 es igual a P1. Serían 5 ATM por V1, que son 200 litros entre P2. A ver si estoy entendiendo bien. Ajá. Entre P2 es un ATM. Vamos a ver qué está pasando. Vean que está pasando de 5 atmósferas a 1 atmósfera. Se está reduciendo la presión. Recuerden que si la presión se reduce, significa que el volumen tiene que aumentar. Entonces, en vez de 200 litros, nos tiene que dar más el siguiente volumen. 5 por 200 entre 1. ¿Ve? Nos da 1000 litros. ¿Ve? Aumenta. Como el volumen pasó de 5 atmósferas al inicio a 1 atmósfera bajó, significa que el volumen disminuyó, significa que el volumen aumentó 1000 litros. Y esa sería la respuesta. Igual, si ustedes quieren convertir este a metro cúbico y las ATM a pascal y lo hacen y lo meten, no pasa nada, pero la idea es, en esto no se complica. Esa sería la respuesta. 1000 litros. Sigo. ¿Ok? Vamos a ver este. Dice, un gas ocupa un volumen de 34 litros. Si la temperatura se mantiene constante y el volumen cambia a 15 litros a una presentación de 38,58 atm, ¿cuál es la presión inicial? Oh my God. Vamos a leerlo de nuevo. Un gas ocupa un volumen de 34 litros. Ese es el volumen, ajá. Si la temperatura y el volumen cambia, ok, cuando el volumen cambia, la presión se hace, ok. Entonces, pues claramente podemos ponerlo P1, V1, P2, V2. La P1 no la tengo, pero igual me la están preguntando. ¿Cuál era la presión inicial? Vamos a ponerlo como una incógnita. El volumen 1 es este, porque luego dice que luego cambia. Cuando la palabra cambia, significa que los datos que vienen es la parte 2. Entonces, 34 litros. Claramente este es otro volumen, 15 litros, si no es gallo, es gallina. Y dice que cuando el volumen son 15 litros, es porque la presión es de 38,58 atm. 38,58 atm. En este caso, las letras que se repiten es la V y la V. Como las dos están en litros, no importa, se puede quedar así, no hay que hacer conversión. Vamos a despejar la P1. ¿Ok? P1,
por V1, P2 por V2. Ahora, ya que tenemos esos datos ahí, ¿verdad? Muy bien, ya que los datos están así, vamos a despejar la P1, porque es la presión inicial. Entonces mandamos a la compañera a dividir la V1. P1 es igual a P2 por V2 entre V1. P2 serían 38,58 atm por V2, 15 litros. Todo eso dividido entre 34 litros. Vamos a revisar. Vamos a revisar los datos repetidos. El volumen inicial es 34 y el volumen final es 15, o sea, si disminuyó el espacio. Entonces, la presión tuvo que haber aumentado porque el volumen disminuyó. Entonces, la presión 2 tiene que ser mayor a la presión 1. ¿Por qué? Porque si el volumen inicial disminuye al final a 15, de 34 pasó a 15, entonces tiene que el número que darnos tiene que ser menor. Y, uy, eso cómo lo rayé. No me di cuenta cómo lo rayé. Ah, entonces, vamos a hacer un cálculo. Tocamos el signo de fracción. 38,58 por 15 entre 34. Me da 17,02 ATM. Ella va a heredar la misma unidad que esta. Además de que estas dos se cancelan. Esta se cancela y esta se cancela. Sí, ¿vieron? Tuvo que dar menos. Ujú, excelente. Sigo con este ejemplo de acá. Dice, un gas se comprime a una presión de 4,5 atm, ocupando un volumen de 10 litros. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál era el volumen inicial del gas si la presión original era de 15,1987 pascales? 151,987 pascales. Bueno, vamos a ver, datos. P1, P2. Como habla de gas, ya sé que es boile. Un gas se comprime a una presentación ocupando un volumen de. Ese sería, ajá, ajá. ¿Cuál era el volumen inicial de gas y la presión original? Léanlo bien, ven, por eso es importante leerlo todo. ¿Cuál era el volumen inicial? Entonces, esta es la pregunta. Si la presión original, o sea, esta es la presión 1, 151,987 pascales. Ahora sí, los otros dos datos que sobran, esta presión y este volumen, digo, por gallo y gallina, diríamos, es lo final. 4,5 atm y 10 litros. Veamos las letras repetidas, que serían la P y la P, que son datos fijos. Si ven, este está en Pascal y este está en atmósferas, no podemos dejarlo así. Aquí sí hay que hacer una conversión. ATM y Pascal. Recuerden que en un ATM es igual a 10,1325 pascales. Entonces sería un ATM es 10,1325. ¿Sí? 7,5 por 10,1325. Me está dando 45.
45, 59, 62,5 pascales. Entonces yo le voy a borrar esto y ya está. Ujú. Bien, ya tengo los datos en Pascal, los dos, y empiezo. Vamos a buscar al volumen inicial. P1 por V1, P2 por V2. Si quiero el volumen inicial, la compañera se manda a dividir. Esta fórmula es muy sencilla. V1 es P2 por V2 entre P1. V1 sería. La P número 2 es 45, 59, 62 PA por el V2, 10 litros. Todo eso se divide entre 15, 19, 87. Y como los dos se cancelan, la PA con la PA, el resultado queda litros. No hay problema. 45, 59, 62 por 10, 15, 19, 87. Básicamente me está dando 30 litros. Volumen final 30 litros. Vamos a ver. Y tiene sentido. Significa que como la presión pasó de esto a esto, significa que la presión en el estado uno al estado 2 aumentaron. Pasó de este 15 a 45, aumentó. Si la presión aumenta, significa que el volumen tuvo que haber bajado. Entonces, claramente encontramos que el volumen original era más grande que el final. Sí, está perfecto. Bueno, y básicamente eso sería, chicos. Sí. Ay. Y sí, chiquillos, eso sería todo. Ahí ustedes van repasando poquito a poco. Pero bueno, muchas gracias por todo, chiquillos. Saludos.